al grupo. ¿Ok? Bien, excelente. Muy bien. Adelante, Jesús. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos todos a nuestro acostumbrado webinar de este caso del mes de julio. Una reunión donde estamos muy felices porque contamos hoy con la presencia de la doctora Elena Vitrián, destacadísimo oftalmólogo, quien actualmente forma parte del staff de glaucoma del Hospital Bascom Palmer en Miami, en Florida. Eh, la doctora Elena Vitrián, gentilmente, gracias a una invitación del doctor Petito, accedió a compartir esta noche experiencia amplia y extensa con nosotros. Y bueno, igualmente amplio es su currículum vitae. Voy a solamente a mencionar las cosas más claves. Bienvenida, doctora Elena. Gracias. Un gusto para mí recibirla acá en nombre del Grupo Venezolano de Glaucoma. La doctora Elena Vitrián es médico oftalmólogo, hizo un internado en cirugía en el Harvard UCLA Medical Center Torrance, en California. Hizo el fellowship en glaucoma en el Jules Stein Eye Institute en la Universidad de California, Los Ángeles. Universidad de Barcelona hizo un máster en manejo hospitalario. En la Universidad Autónoma de Barcelona también tiene un máster en investigación y estadística. En el Hospital Clínica Provincial de, de Barcelona, obtuvo su residencia de oftalmología y la doctora es médico graduado en Barcelona de la Universidad de Barcelona en España. La doctora, bueno, tiene en cantidad de diplomado es diplomada en el American Board of Ophthalmology, tiene licencia para ejercer la medicina en el estado de Florida, así como Minnesota y en California. Es autora de numerosísimos trabajos de investigación como investigador principal o como colaboradora. Y sus trabajos son referencia, asimismo cruzada en en muchas otras publicaciones a lo largo y ancho del planeta a nivel de oftalmología. Tenemos el gusto de tener a la doctora hoy acá con nosotros, quien nos va a hablar de cirugía de ángulo versus trabeculectomía para el tratamiento de los glaucomas en pacientes adultos. Doctora Vitrián, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Petito, doctor Salvatierra. Es un honor estar aquí con vosotros y poder compartir un poquito de mis ideas, mis pensamientos. Entonces, hoy voy a compartir la pantalla. También quería decir eso, he hecho la residencia en dos sitios, en Barcelona y en Estados Unidos. O sea, pensaba simplemente hacer fellowship, volverme, entonces volví, o sea, sé bastante de entrenamiento, de sufrir años de, de training, ¿no? Que es lo que al final nos forma a todos. Entonces, quiero compartir aquí mi presentación. Entonces, elegí este tema, de hablar de cirugía de ángulo, mix, todo esto que está tan de moda últimamente, y hablar también un poquito de trabeculectomía, o sea, lo del pasado, lo del presente, y bueno, qué consecuencias tiene el mundo, cómo nos estamos moviendo. Entonces, la cirugía de glaucoma es muy interesante ver que viene de hace tanto tiempo. Teníamos en el 1856 se describió la iridectomía, que es un procedimiento que ayuda con glaucoma también. Y en el 1858 la esclerectomía por De Becker describió ese procedimiento también para hacer. Más adelante, ya en el 1900, la ciclodiálisis se usaba para tratar glaucoma. Se producían ciclodiálisis aposta en los ojos y ese era el tratamiento de glaucoma entonces, que luego a veces cerraban también. En el 1932 se habló la primera vez de ciclodestrucción y ya en el 1968 aparece aquí ya la trabeculectomía, cuya técnica se ha ido perfeccionando y mejorando. Pero mira cuántas décadas han pasado y aún hoy día se está usando la trabeculectomía. En el 79, el Molteno sale Molteno. Luego tenemos el Barbel sale en el 1990.
Y en los últimos años hemos tenido un montón de dispositivos, los MIGS, y literalmente cada año hay algo nuevo, algún dispositivo nuevo. La mayoría de ellos están en el mercado, algunos como el CyPass pues se han abandonado, pero ahora tenemos una amplia gama de dispositivos que elegir. Los nuevos oftalmólogos dicen, pues, ¿cuál uso? ¿Uso este, uso el otro? Es muy dependiente del cirujano, lo que cada uno se siente cómodo, cómo se ha entrenado y cómo pues, la experiencia que ha tenido con los pacientes que le ha implantado. La malla trabecular es sitio donde se actúa para bajar la presión. Hay veces que se usan dispositivos que son implantes, básicamente, o también hay técnicas quirúrgicas que son sin implante. Entonces, tenemos varios tipos en los procedimientos AB interno que son de los más populares. Tenemos, por ejemplo, el ELT o iAccess nos hacen un sector, nos tratan un sector del ángulo. El ELT es el Excimer Laser Trabeculoplastia, es el Helios, por ejemplo, que se está usando ahora muchísimo en Europa, y es un láser excimer que lo que nos hace es nos hace unos pequeños orificios, unos 10 orificios en la malla trabecular para permitir que el acuoso drene mejor. El iAccess es un dispositivo de Glaukos que es casi como es un trépano. Es mecánicamente hace estos orificios en la malla trabecular y tiene un stop para que no se vaya demasiado profundo y se clave demasiado en la pared interna del canal de SLAMS. Luego tenemos otro grupo de dispositivos que nos permiten tratar un sector angular, pero de forma continua. Y este grupo pertenecen a dispositivos como el Trabectom o cuchilletes como Cahook Sion o Tanito, por ejemplo, que Tanito tiene unos cuchilletes que son reesterilizables. Y también una goniotomía se puede hacer con una aguja simple o con una aguja doblada, como es una técnica, la técnica de Bang, una bent ab interno needle goniotomy. Y luego tenemos técnicas que permiten tratar potencialmente 360 grados del ángulo. Y esto sería el Omni y el GUT y iTrack Advanced. Además de permitir tratar todo el ángulo completo, nos permiten hacer una canaloplastia o viscodisección. Y esos son muy útiles. Entonces, eso es una visión general por grupos de lo que tenemos en el mercado. Entonces, parece muchas veces que lo nuevo todo es más atractivo, parece que lo nuevo siempre es mejor, pero ¿qué hay a través de lo viejo? O sea, si sabemos cómo eran los autos antes y cómo son ahora, a veces pueden parecer más atractivos, más llamativos los modernos, pero vamos a ver. Los nuevos dispositivos sí que nos permiten hacer cirugía con mínimo trauma. Aquí estamos viendo un implante de un Hydrus y entonces se implanta en la malla trabecular, luego se ajusta y podemos ver como por una incisión corneal conjunto con la cirugía de catarata, pues mínimo sangrado o nada de sangrado, pues podemos tener este dispositivo que nos trata 90 grados del ángulo y lo mantiene abierto con esta estructura. Entonces es muy atractivo lo de mínimo trauma, no hay puntos, es fácil de recuperar para el paciente. Además, hoy en día, porque la cirugía de catarata se ha convertido, es tan fácil, tenemos tantos avances, operamos mucho antes que hace un par de décadas, por ejemplo. Entonces, cuando estos pacientes tienen que tener una intervención de catarata, pues les ofrecemos hacer pues una cirugía, un mix, aunque su glaucoma esté bien controlado, pues bueno, se puede quitar, ahora que le hago la catarata, le pongo el lente, igual podemos rebajar el número de gotas que necesita. Y aquí estamos haciendo una incisión aquí para poner esto, es un dispositivo, otro Hydrus. Entonces esto es algo que nos ha hecho el hecho de dar cirugía de manera más temprana para catarata, nos ofrece la posibilidad de ofrecerles estos dispositivos, aunque sea un paciente que nunca le hubiésemos ofrecido trabeculectomía antes porque están bien controlados. Entonces, hay dispositivos que nos permiten tratar 360 para intentar que aunque el dispositivo sea mínimamente invasivo, pues que tengamos más resultado y más disminución de presión. En uno de los dispositivos es el Omni, que decíamos nos permite hacer canaloplastia y nos permite tratar pues las horas que queramos, pero hasta 364 grados. Y aquí tenemos esta lente de Glaukos, vemos el ángulo muy bien aquí con un poquito de sangre en el SLAMS.
y vemos cómo introducimos el catéter del Omni. Entonces tiene una ruedecita, lo retraemos. Al retraerse es cuando hace la viscodilatación, la canaloplastia. Hacemos lo mismo con el otro lado. Hacemos canaloplastia de los otros ¿Cuándo 180. pudiste? No, jugué todo. Lo que pasa es que Es- no. Y entonces lo que procedemos es hacer una goniotomía aquí. Entonces retiramos el catéter y como podéis ver hay un poquito de reflujo de sangre del canal de Schlems. Aunque tenemos viscoelástico, a veces no podemos tratar la hora subincisional con el Omni. En este caso no fue 180 perfectos. Y entonces procedemos a canular la otra mitad, los otros 180 grados, y tratar esta mitad inferior del ojo. Entonces, veis un poquito de sangre aquí como hay, y esa es la desventaja de tratar 360. Hay un poquito de sangre y aún hay viscoelástico. Entonces, cuando retiramos el viscoelástico, pues va a haber más sangre. En el postoperatorio pues pueden tener visión limitada por esta sangre por la primera semana. Podemos hacer también GAT con el catéter, el iTrack, o incluso con una sutura. Y es una técnica similar. Tenemos que hacer una incisión accesoria e insertar entonces lo que es el catéter iluminado. Entonces lo insertamos en la cámara anterior y entonces procederemos con visión gonioscópica a insertar el catéter, hacer una pequeña goniotomía e insertar nuestro catéter con ayuda de unas pequeñas pinzas, unos microforceps o unos forceps, unas pinzas retinianas. Entonces vamos avanzando y avanzando a la misma manera, al mismo tiempo nuestro diente de plástico. Cuando hablamos de necesariamente hay maneras de conseguir hacer estos. Un CAT lo puedes hacer con una sutura de prolene que no es cara y en vez de los cuchilletes como cajú o sion, se puede usar una aguja doblada. Y este es un paper que publicó el doctor Sheibani, que es el Bent ab interno needle goniectomy. Es simplemente doblar una aguja de 27 Gs y se dobla como un cuchillete. Y entonces eso nos permite también de manera similar sacar y retirar parte intravehicular. Y tiene un coste pues bajísimo. Y tenemos nuevas tecnologías en el mercado. Este es el que salió en octubre. Esto es el iTrack Advanced, que es como este catéter que vimos para usarse en la misma caja. Esto es un instrumento que tiene un dispositivo que va en la mano y libera este catéter iluminado. Y aquí podemos ver cómo para esta cirugía, con esta cirugía se puede hacer canaloplastia 360 o se puede hacer más, como es en este caso. Este caso es en un niño de 7 años y estamos viendo cómo este instrumento se parece al Omni. Así vamos a ir al malla trabecular y vamos a hacer una pequeña agoniotomía para ver y entonces liberar el catéter. Este niño es niño chiquitito, entonces tiene menos pigmento, pero aquí puedes ver cómo vamos avanzando el catéter iluminado. Esto es mucho más sencillo que el GAT de antes. Con la misma pieza no tengo que ir alimentándolo con un pequeño forceps. Hay un pequeño botoncito que se desplaza anteriormente y entonces ahí estoy haciéndolo a poco porque quiero que mi asistente vaya poniendo viscoelástico. Si uno quiere ir muy rápido, realmente se va muy rápido. Entonces, el procedimiento con el iTrack Advanced, esta canaloplastia, aquí mismo podríamos simplemente retraer el catéter y ya habremos hecho 360 de canaloplastia. Pero lo que voy a hacer aquí, quiero más beneficio de la presión, voy a coger con esta pequeña pinza, micropinza. Entonces, esto es cirugía angular bimanual. Realmente usamos las dos manos. Tengo cuidado, es un paciente joven fáquico, pues que no dañemos el lente. Entonces, estas tecnologías nos conocemos wet labs con ojos de cara, ver disecciones. Es importante encontrar el canal de Schlems en otras técnicas ad externo. Para ab interno necesitamos modelos sintéticos para. Entonces, ¿por qué mix? Bueno, pues podemos ofrecer una cirugía personalizada, podemos
ofrecer a alguien que necesita catarata, a alguien que no necesita catarata, pero queremos bajar un poquito más la presión, podemos individualizar, no es un todo o nada, o uy, está empeorando el campo visual y vamos a hacer una cirugía filtrante. O sea, tenemos más granularidad para poder elegir adecuadamente para el paciente. Hay mínimo trauma en el ojo y la recuperación es bastante rápida con estos procedimientos. Entonces eso es muy atractivo, a los pacientes les gusta oírlo y además los términos mínimamente invasivo ya vende algo, vende unas expectativas, entonces es bastante popular. Los pacientes a veces vienen pidiéndonos, casi diciéndonos qué tenemos que hacer, ¿no? Lo que decíamos, combinar con catarata permite hacer estas operaciones antes de lo que hacíamos hace 20 años. Y posiblemente tratar 360 grados. Sí, a veces yo he tenido pacientes con glaucoma un poco más avanzado y quiero hacerles una catarata y le hago una goniotomía de 360 grados, un GAT, y a veces he tenido pues mejor resultado que simplemente poniendo un Hydrus, por ejemplo. Además, puede ser, no es necesariamente costoso. La industria sí, evidentemente, tiene costes que van la verdad es aprender técnicas, trabajar en el ángulo, lo que se aprende en una técnica ayuda para otra técnica y podemos usar lo que decíamos, la goniotomía con una aguja doblada o con un prolene hacer 360 grados. Hay un poquito de curva de aprendizaje, pero una vez se aprende, esto es algo que se puede hacer bien, es bien factible. Entonces, aprender nuevas técnicas. Cuando sale un mix hay que evaluar si esto va a ser y va a ser parte de nuestro repertorio. Es algo que queremos incorporar en lo que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Y para practicar es bueno hacer wet labs, sentirse uno cómodo, cómo es el instrumento en la mano, no practicar la primera vez cuando estamos probándolo con el primer paciente. ¿Y qué hay de la trabeculectomía? La típica clásica cirugía. Pues sí, es nuestra cirugía tradicional. Tiene menos sangrado, mínimo sangrado. Hay veces que sangra, hay veces que sangra definitivamente menos que un GAT de 360 grados. También la podemos combinar con catarata y es de bajo coste. No hay mix envueltos, no hay, o sea, realmente la podemos hacer con simplemente un poco de suturas y mitomicina. Y es un arte. Esta cirugía es el arte de manipular la cirugía. Con un tubo, con mix, haces la cirugía y listo. Entonces ajustas gotas y listo. Con esta es el arte de ver cómo está respondiendo el paciente, cómo ajustamos los esteroides, cómo hacemos las pequeñas manipulaciones. Y hay mucha experiencia. No es solo, o sea, el 50% es hacer la técnica quirúrgica y el 50% es el manejo. Cada uno hace la trabeculectomía de manera diferente. Hay flaps triangulares, hay flaps cuadrados, rectangulares, Kelly punch, no Kelly punch. Hay muchas técnicas en diferentes manos, tienen diferentes resultados. Yo os comparto aquí la mía, como me gusta. Por supuesto, es una sutura de tracción. Yo uso un Bicril de 6 ceros para conseguir la exposición superior. Entonces, corto la conjuntiva con Westcott y unas pinzas atraumáticas. Y entonces creamos este plano aquí para debajo de tenon y seguimos abriendo. Yo abro unas 4 horas aquí al limbo, a nivel del limbo. Y entonces procedemos a disecar posteriormente. Suficientemente y amplio porque aquí tendremos que poner las esponjas de mitomicina. Movemos el pequeñito epitelio hacia adelante y entonces pongo mitomicina del 0.2 y lo uso yo solo hago un minuto, simplemente un minuto. Entonces ponemos las esponjas lo más posterior que podemos y acomodaremos, secaremos bien al limbo para que el exceso de mitomicina pues no disturba, no moleste la córnea tanto. Entonces cogemos con el, después de un minuto, pasado un minuto, retiramos esas esponjas y nos prepararemos para irrigar copiosamente la córnea y la superficie escleral. Entonces pasamos a hacer los límites con un cauterio. Yo no cauterizo toda la esclera, solo los bordes. Y entonces esto es un cuchillete de 67, que a mí me encanta porque es la parte que es más aguda, la podemos usar para delinear este flap escleral. Y luego la parte más redondita nos ayuda para la disección también. Entonces con la ayuda de una pinza colibrí empezamos a levantar lo que es el flap escleral aquí.
y vamos disecando. Normalmente este flap tiene que ser al menos de 50%. Yo voy un poquito más que 50% de profundidad. O sea, tiene que ser una cirugía filtrante con resistencia, con algo que nos manipule, que no deje que la presión sea demasiado baja. Y definitivamente necesitamos un flap de al menos 50%, sino un poquito más de espesor escleral. Avanzamos nuestra disección anteriormente y entonces veremos que en unos minutos entraremos en córnea clara. Y aquí vamos hacia adelante. Y ahora estamos viendo la curvatura del ojo cambia un poquito, entonces ajustamos para esto. Si yo mantengo el mismo plano, acabaré cayendo en el canal de slams, que es el plan que se utiliza en el segundo flap de la esclerectomía profunda no perforante, pero aquí simplemente avanzamos, rectificamos, evito el canal caer en slams y aquí vemos cómo estamos entrando en córnea clara. Entonces, una vez llegado a este punto, vamos a preparar para hacer nuestro trabeculectomía, básicamente. Cuando no es combinado con catarata, me gusta hacer una paracentesis y poner Maiostat, un constructor pupilar. Y aquí procedemos, yo no uso Kelly Punch, yo uso un cuchillete de 75, hago 2 incisiones verticales y recorto con una tijerita vanas para proceder a sacar esta, realmente no es malla trabecular, yo creo que es parte de córnea. Y hacemos una pequeña iridectomía al mismo tiempo. Sobre todo en pacientes fáquicos es muy importante siempre hacer una iridectomía. Entonces nos llevamos esta pieza de tejido y hacemos esta pequeña trabeculectomía de la medida que consideremos adecuado. No uso viscoelástico de manera regular. Uso un mantenedor de cámara anterior cuando el glaucoma es muy avanzado y quiero evitar compresión y decompresión. Y normalmente pues no uso viscoelástico. Entonces ponemos en las suturas, en las esquinitas de la trabeculectomía y usando nylon de 10 ceros. Y entonces tienen que estar perfectamente situadas. Yo pongo los 2 puntos, los pongo ahí. Entonces lo que hago es simplemente ato con un lazo de 3 y lo dejo ahí sin acabar de cerrar este punto. Porque quiero igual distribución de tensión en un lado de la esquinita de la trabeculectomía como en el otro. Y cuando ya me gusta la distribución, pues entonces ya acabamos. Y entonces cerramos la conjuntiva, yo la cierro con Vicryl del 10 ceros, como vemos. Y aquí tenemos una foto, por ejemplo, Y me gusta eso, cerrar con una sutura a un lado aquí, otra sutura al otro lado y que quede un pequeñito pliegue. Y esto cierra muy bien, cicatriza, es sencillo. Al Vicryl de 10 ceros le molesta poquito al paciente, le molesta algo, pero no tanto. Y si me queda un poquito, por ejemplo, aquí queda un poquito de incisión relajante, pues pongo una sutura también adicional. Entonces, el posoperatorio. Hemos dicho la cirugía es 50% del trabajo, pero el otro 50%, igual de importante que la cirugía en sí, es cómo manejamos al paciente después de la cirugía. Es muy importante darle moxifloxacino o Politrim, lo que queramos por una semana, pero es súper importante esteroides. Y yo al principio les doy cada 2 horas mientras están despiertos. La primera semana, desde luego sí. Y paramos las gotas de glaucoma. Entonces, si la presión está un poquito más alta, el día de cirugía, si está, por ejemplo, a 20, le haré un poquito de presión digital con un bastoncito de algodón, con proparacaína. Hago al paciente mirar hacia abajo y hago un poquito de masaje pues, para abrir un poquito lo que es la esclerectomía. Y luego, más adelante, podemos hacer ajustes. Y esto es la maravilla de esta cirugía, que no tiene ningún mix y que no tiene los tubos tampoco. Entonces podemos hacer una suturólisis de estas suturas. Con una lente, con un láser de argón, podemos cortar estas suturas. Yo, si cierro mi flap escleral con esos 2 puntitos, solo haré la suturólisis. Si tengo solo 2 puntos, no la haré nunca antes del día 4. Si la hago el día después de hacer cirugía y corto uno de los puntos porque lo apreté demasiado, voy a tener hipotonía. Entonces, eso es algo que se aprende y uno tiene cuidado cuando suturólisis. Si la presión y ya hemos cortado todas las suturas que tenemos, podemos hacer needling con una pequeña aguja de 30 Gs. Podemos entrar debajo del flap escleral, abrir, disecar y podemos conseguir que la ampolla se eleve con más fluido.
También podemos poner fluorouracilo en la consulta y a veces mitomicina C. A mí personalmente no me gusta mitomicina C, la usaré en quirófano, la usaré si tengo algún needling muy resistente, algo que quiero llevar a quirófano, entonces haré un needling con un cuchillete chiquitito, uso mitomicina y pongo un pequeño punto. Pero en la consulta lo único que usaría en todo caso es fluorouracilo. La trabeculectomía es famosa por las complicaciones, que no son tan frecuentes, depende en las manos con la experiencia que se tiene, pero sí suceden. Y el problema es que la presión nos puede quedar o demasiado baja o demasiado alta. Con hipotonía hay que mirar cuál es el problema. La cámara está plana, entonces tenemos una fuga, estamos perdiéndole, no nos cierran bien las suturas, hay una fuga en la ampolla. O hay sobrefiltración, realmente la ampolla es muy elevada, es que nuestras suturas esclerales pues no están suficientemente ajustadas como deberían estar. O tenemos problemas, hay una efusión coroidea, está pasando algo más. O tenemos hipotonía con una cámara profunda, pues a veces es eso, sobrefiltración también puede ser. O tenemos presiones elevadas, el caso opuesto. Y la presión elevada con cámara plana, hay que pensar en glaucoma maligno o también en bloqueo pupilar que mueve el iris hacia adelante. Y en algunos casos también hemorragia supracoroidea. Entonces, un ultrasonido o mirar al fondo de ojo es lo que nos dará el diagnóstico. Si tenemos presión elevada con cámara profunda, que esto es relativamente frecuente, es un fallo de la ampolla. Puede ser por bloqueo interno de la esclerostomía o simplemente que se está encapsulando y está cicatrizando la cápsula de Tenon y está cerrando. Entonces, complicaciones. ¿Por qué a veces es temido? Pues porque a veces tenemos los kissing choroidals. ¿Y cuándo hay que drenarlos? Pues cuando no están mejorando, cuando hay contacto definitivamente de la córnea con el cristalino o de un lente intraocular con el cristalino, esto hay que llevarlo de inmediato a quirófano. Entonces, drenar efusiones coroideas es algo que todo cirujano de glaucoma debe saber hacer. Me gusta poner un mantenedor de cámara anterior y entonces hacer un corte hacia abajo con un cuchillete. Estos casos no es sutil, hay efusiones bien grandes, así que no hay como riesgo de dañar la retina. Y aquí vemos que con una espátula vamos abriendo el corte que hemos hecho y vemos toda esta efusión, todo este líquido amarillento que está saliendo. En la pupila ya se han marchado pues estos pliegues que teníamos al principio. ¿Veis cómo aquí la pupila se ve la retina literalmente a través de la pupila? Ponemos el mantenedor de cámara anterior, cortamos y vemos cómo todo este líquido sale. Por una incisión relativamente chiquitica podemos sacar todo este líquido y la espátula nos ayuda. Entonces, trabeculectomía viene con aprender a manejar viene con cosas que se aprenden a lo largo de los años, no es inmediato. A poner un mix se aprende relativamente rápido. Trabeculectomía yo creo que se tarda un poquito más en aprender esto. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Lo nuevo, lo viejo? ¿Qué quedamos? Pues estamos en el tiempo de la medicina personalizada. Ahora no hay una cosa es igual para todos. Podemos elegir, podemos ver qué es lo mejor para cada paciente. Y en glaucoma no es diferente. En glaucoma podemos ver cómo son las mediciones de presión del paciente. A veces podemos tener curvas diurnas, a veces tenemos sistemas para monitorizar la presión en casa. A veces pacientes compran un dispositivo para mirar la presión en casa o hay servicios como los prestas, se puede hacer un préstamo y durante un tiempo pueden ver si es que por la noche tienen presiones pues, más altas. Podemos ver cómo son los campos visuales de estos pacientes, cómo está el OCT, el nervio óptico, el examen y también ver factores individuales. Este paciente está con anticoagulantes, ¿qué otra comorbilidad tiene? ¿Cuál es el estado del otro ojo? Y esto nos puede ayudar a decidir cuál es el mejor procedimiento para este paciente, con todo el abanico de posibilidades que tenemos. Entonces, esto va a salir publicado en Current Opinion de Ophthalmology en 2 meses. Y entonces, esto es el algoritmo que me gusta a mí para seguir. Y básicamente nos preguntamos, cuando estamos delante de un paciente, ¿tiene catarata? ¿Necesitamos hacerle catarata o no? Si está, ¿y cuál es la severidad del glaucoma? Y eso básicamente nos ayudará un poquito a definir qué es lo que haremos con el paciente, cómo trataremos. Si el paciente no tiene necesidad de cirugía de catarata y el glaucoma es más bien leve, moderado, evidentemente trataremos con láser o SLT, si no necesita, pero si no necesita cirugía. Pero si ya empezamos a hacer algo más, pues me gusta hacer una goniotomía en sector. Los implantes, el Hydrus no está aprobado para hacerlo sin catarata, el iStent sí, pero quizá yo iría más a una goniotomía en ese caso.
Si no tiene necesidad de catarata este paciente y es un glaucoma más severo, me gusta hacer GAT, me gusta tratar 360 grados si hacemos. Esto o trabeculectomía. Yo no sé Y, hacer eso. y si tiene necesidad de tener catarata este paciente y el glaucoma es leve o moderado, me gusta hacer un implante, un Hydrus o un iStent o una goniotomía sectorial, simplemente un trocito porque sangra menos. Si se necesita catarata y el glaucoma es severo, haría un GAT o ya pasar a la trabeculectomía. Entonces, en resumen, mi algoritmo personal de tratamiento es, primero, si es leve, trataría simplemente un sector del ángulo porque sangra menos. Si es un glaucoma mucho más grave, voy a los 360 de canaloplastia y goniotomía. Y ah, sigo con trabeculectomía, pero y mi siguiente paso, mi cuarta opción sería entonces el dispositivo de drenaje. Pero ojo, con el matiz de que si el paciente es monocular, voy directamente a trabeculectomía, no haría la cirugía de 360 grados porque hay más sangrado. Si están anticoagulantes, que ahora hay muchísimos pacientes que están, nunca haría cirugía de ángulo porque, y menos 360. A veces he hecho un Hydrus, por ejemplo. Y en glaucoma muy avanzado también haría una trabeculectomía. ¿Por qué? Porque quiero evitar sangrado. La primera semana después de hacer 360 grados de goniotomía, los pacientes ven la visión puede ser bastante pobre. Puede ser, hay un rango, pero puede ser 20-70 o puede ser movimiento de manos. Entonces, un paciente monocular que les hacemos esto y les decimos que por una semana no van a ver nada para bañarse, para comer, para arreglarse. O sea, esto es muy duro. Además, la cirugía angular a veces puede tener picos de presión y esto en un glaucoma muy severo, o sea, no podemos, puedes tener presiones de 40, incluso de 50 tuvimos esta semana las emergencias. Y a veces la trabeculectomía tiene recuperación de visual rápida. La trabeculectomía bien hecha en el paciente correcto que sigue instrucciones puede tener visiones el primer día de 20-30 tranquilamente. Entonces, mix y trabe. Pues, ¿qué hacemos? Nos preparamos para el éxito. Aprender nuevas técnicas es muy importante. Los tiempos cambian, hay que seguir al ritmo de la tecnología, pero también hay que mantener las técnicas tradicionales. Si han sobrevivido décadas, si la trabeculectomía ha estado ahí tantas décadas, es por un motivo. Hay que individualizar el tratamiento, o sea, elegir lo correcto para ese paciente que tenemos enfrente. Y ahora tenemos lo que decíamos, un abanico, podemos tener más granularidad, saber y no dar lo mismo a todo el paciente, podemos saber cuál va a ser lo que va a ser más efectivo para este paciente, lo que le va a crear menos ansiedad, resolver antes y podemos tratar con mínimo trauma y tener el máximo resultado. También no es un todo o nada, sino que en el futuro podemos escalar el tratamiento. Si yo hago una goniotomía ahora y el paciente necesitará algo más, puedo hacer una trabeculectomía más tarde. Y lo que es muy, muy importante remarcar es que hay que educar a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, desde luego, aprenden mix, porque hay una industria detrás de esto que es muy, nos ayuda mucho a enseñar. Pero el problema es que la trabeculectomía no hay industria que enseñe, la tenemos que enseñar nosotros. Hay generaciones nuevas que han hecho incluso el entrenamiento de especialidad de fellowship en glaucoma y una vez acaban el fellowship ya nunca más hacen una trabeculectomía. Y eso yo creo que es triste. Yo creo que es nuestra labor, al menos en Estados Unidos, de ser bastante, incidir bastante y saber educar. Yo creo que en Latinoamérica es muchísimo más, se mantiene la tradición de enseñar y enseñar bien una buena trabeculectomía. Y eso es algo que creo que tenemos que estudiar y hablar un poquito más de esto, de lo que hacemos. Entonces, os agradezco muchísimo la atención. Os agradezco eso, la posibilidad de hablar aquí y de discutir este tema, que creo que es muy importante. Excelente, doctora Vidrián. Muchísimas Gracias. gracias por su disertación y su revisión. Evidentemente, bueno, lo conversábamos poco antes de dar inicio a la sesión. La cirugía de glaucoma, como usted bien lo comenta, la trabeculectomía convencional, es una cirugía que es un arte realmente, porque lleva mucho, es muy dinámica el manejo del posoperatorio y el cuidado al detalle, la atención al detalle para que esta cirugía sea exitosa. Y bueno, es importante enseñar esta cirugía a las nuevas generaciones porque
si bien hoy está tenemos las herramientas, un arsenal terapéutico quirúrgico muy amplio, es una cirugía que ha demostrado, como usted bien lo dijo al principio, su éxito a lo largo de décadas y de generaciones. ¿Ok? Eh, Quería, bueno, darle las gracias y, bueno, darle las gracias por su presentación y su tiempo. Y, bueno, darle inicio también a las preguntas que el público, los colegas asistentes tienen para usted. Quería iniciar de parte mía. Usted utiliza la mitomicina al 0,2% durante un minuto. Creo que mencionó, ¿verdad? Sí, ¿Eso correcto. en todos los pacientes estándar o usted lo varía en tiempo o en concentración según factores raciales o Sí. hallazgos durante la cirugía? Según factores raciales, a veces sí uso 0,4, pero uso un minuto también. Uso No. poquito. Lo que sí compenso, o sea, la trabeculectomía es una manera, porque hay gente que dice, "Ah, a mí no me funciona si no uso más", pero depende de muchos factores. Como haces tu flap, qué tan tensos pones los puntos. Y si ves en mi vídeo, yo no los pongo muy tensos tampoco. Yo necesito una ampolla con flujo desde el principio. Si no, mis trabeculectomías fallan. Entonces pongo menos motovicina, pero mantengo el flujo enseguida. Hago presión enseguida y eso es como funciona. Pero sí, muy buena observación esto. Sí es un paciente, y sobre todo joven. Si tengo a alguien más joven, voy a poner un poquito más de la doble concentración. Y si repito una trabeculectomía, que a veces hacemos esto, repetimos trabeculectomía porque ha durado varios años, ha acabado cicatrizando, entonces voy y abro la trabeculectomía pues en el mismo sitio, pongo 0,4, correcto. Pero siempre constante el minuto. El tiempo siempre es un minuto. Sí. El tiempo es, me educaron así, donde hice mi fellowship era un minuto, supongo que es por moverse, porque operamos veintitantos casos al día y sí, pero sé que en otros sitios hacen 5 minutos y concentraciones más altas, para mí eso no, sí, para mí yo siempre hago el minuto, sí. Bueno, pero igualmente es válido, doctor. Excelente. Buenísimo. En cuanto quería preguntarle su esquema personal del uso del esteroide en el postoperatorio, que inicia cada 2 horas. ¿Cómo va cambiando ese esquema con el tiempo? ¿A cuánto tiempo va distanciando la prednisolona en el paciente y si lo mantiene luego en mínima dosis por algún tiempo largo? Sí. Buenísima pregunta también. Pues yo, exacto, empiezo fuerte, cada 2 horas mientras están despiertos. Y entonces voy a ver cuánto hiperemia tiene. Normalmente lo mantengo son unas 5 o 6 veces al día hasta que veo que la hiperemia ya ha calmado. La gente joven es semanas, que tienen que ir bastante a menudo y les explico por qué es esto importante. Y entonces, porque si hay hiperemia en alguien joven exacto, según qué razas pues cicatrizan más, entonces mi trabeculectomía fallará. Tengo otra gente que es típico, 80 años, señora delgadita y tal, esto enseguida se blanquea la conjuntiva y bajo más rápido. Entonces lo mantengo, yo diría unas 6 meses, no mantengo más a la larga. No mantengo a la larga. Hay gente que da una vez al día de mantenimiento. Personalmente yo no. O sea, sería rarísimo, pero normalmente unos 6 meses mantengo. Voy bajando a 4 veces al día, tres, dos, y cada mes voy bajando. A los 6 meses ya los tengo fuera. Pero lo que empiezo es muy fuerte al principio, cuando hay esa hiperemia. Hay otros cirujanos que cuando hay hiperemia lo que hacen es inyectan fluorouracilo en consulta. Yo no hago eso, pero a ver si en sitios donde me he entrenado había gente que, exacto, en el día 1 después de cirugía, luego al día 3 después de cirugía inyectaban fluorouracilo pues para que no fibrosase. Yo creo que eso es un acúmulo de cómo pones tus suturas, cuando haces suturas. Y yo el fluorouracilo solo lo uso cuando hago un needling en consulta, básicamente. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Voy a irle haciendo las preguntas Ujú. eh, que están aquí en el chat. Eh, el doctor Juan Carlos Vieira. eh, bueno, había una pregunta que yo le pensaba hacer, pero la tiene aquí el doctor Vieira, que es en la trabeculectomía, la mitomicina. ¿Tiene usted experiencia inyectándola a nivel subconjuntival al inicio o siempre la utiliza con esponjas? Yo siempre la uso en esponjas, personalmente. Es algo mental, porque sé que muchos cirujanos la usan inyectada. Para mí, me gusta saber que retiro la esponja y que no queda metomicina ahí. O sea, sabemos que es teratogénica, que tiene un montón de otros efectos. A veces hacemos trabeculectomías
en gente relativamente joven. Entonces, yo psicológicamente, no es nada científico ni demostrado, pero psicológicamente yo me siento mejor sabiendo que pongo una esponja, la quito y lavo bien. Si se inyecta, es algo, ya te digo, es simplemente mi propia creencia, pero sí, yo no la inyecto. Excelente. El mismo doctor Vieira pregunta ¿qué opinas sobre los resultados comparando EMI-GAT versus GAT 360 grados? Buenísimo. Yo creo que cuanto más tratas, eh, hace efecto. O sea, esa es mi experiencia personal. Sé que hay diferentes estudios, es más limitado. Sabemos que el GAT, hay muchísimos factores confusorios en esto. Yo creo que el GAT funciona. Creo que cuanto más tratas funciona mejor, pero también cuanto antes lo haces, mejor funciona. La cirugía de ángulo, si tú diagnosticas a alguien con glaucoma y lo tratas enseguida, yo he tenido pacientes con pseudoexfoliación que venían a operarse de catarata con un cirujano de catarata. La presión estaba a 40. Me lo envían a mí. He estado pues 3 semanas con gotas y yo lo hago catarata y GAT y los tengo después con presiones de 11. Llevo gente con años que con presiones de 11, una respuesta espectacular. Y entonces dices, ¿por qué este responde también, el otro no? Y yo creo que es porque está tratado enseguida. Está tratado en... No ha estado años, no ha estado 20 años con gotas y pondensoras. Eso habría que mirarlo, por supuesto, pero es lo que lo he visto en muchísimos pacientes esto. Entonces, ¿cuánto tratamos? Yo hago glaucoma en adultos, hago glaucoma en niños también. Y sí que lo que tratas funciona mejor. Para mí, mi esquema mental es una goniotomía limitada. Me hará cierto efecto. Si quiero mucho más efecto porque es un glaucoma más severo y no quiero hacer una trave, pues yo entonces trataré a los 360. Pero va con el coste de una semana de visión y de sangrado y visión muy borrosa. Sí. Yo más o menos tengo la misma estructura mental con ese tipo de procedimientos, porque yo inicié la cirugía angular a nivel de la goniotomía y después pasé al Cajuc Dual Blade. Sí. Y los resultados realmente, aunque no propiamente podemos hablar de un EMIGAT con un Dual Blade, pero es un área de incisión o de excisión que se parece, llega a ser en cierto momento muy similar. Y tengo la impresión de que el 360 grados es más efectivo con el coste de eso, mayor riesgo de IPEMA o de IFEMA en el postoperatorio. Pero tengo esa misma impresión, ese mismo esquema mental. Habrá que esperar los metaanálisis de todos estos estudios que hay ahorita Sí. para saber realmente eh, a qué atenernos o qué esperar de cada resultado, de cada una de las técnicas. Pero coincido plenamente contigo, Elena. Hola En- Jesús, ¿cómo estás? Con Lyle Hola, Newell de Lara, ¿cómo Colombia. estás? Bien, Bienvenido. excelente. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte acá, Lai. Bienvenido. No, gracias a ustedes. Felicito a la doctora Elena por la excelente exposición. Gracias. Yo quería hacerle precisamente una pregunta a ella Sí. en cuanto a su opinión, ya que están hablando de GAT y EMI-GAT. Yo, por ejemplo, mi experiencia es combinar GAT o Emigat, cualquiera de los dos, con viscocanalostomía. O sea, yo hago con iTrack Advance en este momento la cirugía y pues mi experiencia previa es esa. Yo veo que muchas veces se habla de GAT con el prolene o del GAT con tanito o todas las otras alternativas que hay, pero no hacemos viscodilatación y de todas maneras hay un problema que está posterior al canal de Schlenn. Entonces, la doctora Elena piensa o cree que sí existe una ventaja entre hacer viscodilatación más la trabeculotomía interna o hacer solo la trabeculotomía. Yo creo que los dos es lo mejor y 360 grados es lo mejor. Viscodilatar 360 y goniotomía 360. Siempre se puede elegir y se puede, pero creo que también tiene valor aprender a hacer esto con una sutura, porque a veces tenemos que ir a sitios que no hay esto o los recursos son más limitados. Es buenísimo tener la técnica. Nosotros enseñamos haciendo con el iTrack Advance, exacto, o el catéter, el iTrack normal, pero claro, ese coste aquí son unos $1000 y pico por paciente, que es una locura. Entonces hay gente, a veces que no podemos cubrir eso, entonces es bueno después de que uno ya aprende un poquito la anatomía, sabe, entonces empezar con una sutura también para saber. Pero definitivamente lo que dices, yo creo que tratar los dos es un plus. Si tuviese que elegir,
¿qué creo que hace más, la goniotomía o la canaloplastia? Yo creo que la goniotomía hace más, pero si puedes tener los dos, yo creo que es lo mejor. Excelente, muchas gracias. Ay, a ti, buen comentario. Gracias, Lail, gracias. El doctor Luis Miguel Oviedo, le pregunta, doctora, en casos de glaucoma primario de ángulo abierto moderado, con un daño moderado, ¿tiene algún procedimiento angular que utilice más por su beneficio? Creo que ya lo mencionó usted en la charla. A mí me gusta si hago catarata y más leve moderado, haría un hydrus. Haría una goniotomía si es más moderado, haría más, ¿por qué se recuperan antes? Porque los pacientes esperan venir a operarse cataratas y es casi como darse un corte de pelo, básicamente, ¿no? Entonces quieren ver bien enseguida y todo. Entonces esto tiene pues mínimo menos sangrado. Y mucho cuidado con la gente porque hay que preguntar bien y asegurarnos que no están con anticoagulantes, asegurarnos que no están tomando vitamina D o fish oil, aceite de pescado, ¿no? Esto lo tomo muchísimo aquí. Y a veces puedes tener sangrados y dices, ¿por qué no para de sangrar esto? O sea, tarda más de una semana, que es lo normal. Y es porque están tomando esto. Y a veces lo preguntas, te dicen que no, y resulta que sí que están tomando, sobre todo estos multivitamínicos. Permiso, doctora. Sí, evidentemente es así. Casualmente hoy estaba discutiendo un caso con el doctor Petito que me pasó hace un año, un GAT completo y para rematar familiar de médico. Y casualmente le hice un ojo, Paco más GAT. Claro, había parado los anticoagulantes, pero el segundo ojo no los paró, no le comentó nada al anestesiólogo y tuvo un ifema bola 8 que claro, con presiones normales, era lo que llamaba la atención, pero un mes y medio en reabsorberse por completo. Evidentemente, entonces la señora psicológicamente no veo. Después ya está viendo perfecto, pero sí, es completamente como lo que usted lo comenta. Sí, y estas son lecciones que aunque sabemos que hemos preguntado, lo tenemos documentado, pero cuando algo no, es volver y volver a insistir. A veces te dicen, pues sí. Y en tu caso, menos mal que era el segundo ojo, porque a veces cuando es el primero, entonces no se quiere hacer el segundo. Y sí, las cosas se curan, pero a mí también me ha pasado esto y lo aprendí de esta manera. Entonces repito y repito por si acaso, insistencia, y a veces entonces te dicen, ay, sí, Sí. Excelente, doctora. El doctor Juan Carlos Viera dice que se considera hacer, si usted realiza tenectomía en algunos en pacientes, considera la tenectomía como... De rutina no, raramente. Si tengo un paciente joven, glaucoma juvenil, que tiene excesivamente haría, pero la Tenon está ahí para algo. Si recordamos demasiado, podemos tener estas ampollas tan finitas. Entonces, depende de la población que tenemos. Los pacientes mayores que tenemos de 80 años tienen poquísima Tenon. Y a veces, pues, pero siempre me aseguro de reincorporar y cerrar otra vez con Tenon. Sí, tenectomía lo haría solo en alguien juvenil, racial y muy, muy joven. Es una excepción para mí. Lo he hecho contadas veces. Excelente, doctora. Pregunta la doctora Chirinos. Excelente exposición, doctora. Dice, en el GAT, ¿usted utiliza pilocarpina en el posoperatorio? No, buenísima pregunta. Tendría que haber hecho una de eso. Buenísimo, me encanta que preguntéis eso. No, ahora no. Al principio sí usaba pilocarpina y también cuando hacía en niños pilocarpina, luego había gente que usaba atropina al revés, ahora no uso nada. Pilocarpina es proinflamatoria y la idea es, pues igual si cerrando más el iris hace menos sinequias. Yo no uso nada, llevo años no usando nada, llevo 6 años o más sin usar absolutamente nada. Y entonces realmente no he tenido ningún problema. En niños sí hacemos, porque es fáquico, entonces hacíamos así, y era el gran debate que teníamos, pero luego decíamos, pues en vez de hacer pilocarpina, que es proinflamatoria, vamos a hacer atropina que dilata la cámara un poquito más. Y probamos una cosa con la otra, no hay diferencias, yo no uso nada. ¿Utiliza viscoelástico cohesivo? ¿Deja la cámara con viscoelástico a nivel del ángulo para evitar el reflujo? Si el paciente es monocular y estoy haciendo algo de ángulo, dejaré un poquito, pero no demasiado porque no quiero tener un pico de presión. O sea, dejaré un poquito. Lo que sí hago cuando retiro mi viscoelástico, inyecto a la que estoy saliendo con mi cánula de hidrodisección, de aspiración e irrigación, inyectaré un poquito de salino en la cámara anterior, como para no salir del ojo que se me despresurice y entonces sangre más. Entonces intento y dejar un poquito más de VSS, de salino,
básicamente. Eso- Sí. Excelente. Aquí hay una pregunta con reflexión del doctor Vieira que dice, teniendo en cuenta su formación en Europa inicial, donde la EPNP quizá tiene más popularidad, ¿cómo fue su percepción luego en los Estados Unidos, en donde prácticamente no se practica el procedimiento de la EPNP y se Sí. practica la trabeculectomía? Sí, pues yo cuando me entrené, gracias a Dios, tuve las dos. Tuve tradicional, tenía mentores que hacían exclusivamente trabeculectomía y otros que eran la esclerotomía profunda. Entonces tuve entrenamiento en las dos, que fue muy afortunado. Entonces en Estados Unidos creo que hay un sesgo de como no lo hemos inventado nosotros, no lo hacemos. Entonces hay mínimos doctores que sí hacen esclerotomía profunda, pero no muchos. Yo mi práctica lo hago. Hago más trabeculectomía que esclerotomía profunda, pero tenemos los problemas eso de los implantes, no nos llegan aquí el snowper, los implantes no es lo mismo. Yo usaba Hologen, entonces a veces y he usado Hilon GB para mantener el espacio escleral abierto, pero o sea, sí lo hago, es más trabajo. Tiene su sentido, tiene su indicación. Sí, sí, personalmente, si alguien tiene un glaucoma muy avanzado, a mí personalmente me va mejor con una trabeculectomía en mis manos. Pero sí es eso. Yo creo que en Estados Unidos es porque no es de aquí, es europeo, entonces no se acabó de extender tanto. Pero sí es, yo he tenido pacientes que vienen a Bascom Palmer o sea, buscando específicamente a mí porque quieren esta cirugía. O sea, el problema aquí es eso, que el paciente hasta te pide la cirugía que quiere, ¿sabes? Y a veces pues no es lo que necesita y tenemos que negociar eso. El paciente ahora está sobreinformado y viene ya con, tiene que hacerme esto y esto y esto, por favor. Exacto. Sí, doctora, una pregunta de la doctora Chirinos. ¿Qué experiencia tiene en la trabeculectomía fallida por cicatrización de la ampolla? ¿Podría considerar en ese paciente hacer un GAT o un EMIGAT si está comprometida la malla trabecular y el canal a nivel superior? ¿Tiene experiencia en GAT como segunda cirugía en casos de cirugías previas fallidas? Tengo experiencia cuando hay un tubo, alguien que le hace un tubo porque es glaucoma uveítico o lo que sea, hacer GATS entonces. Y si hago copia y si el tubo veo que va, entonces hago un Omni, porque el Omni me permite ir a un lado, ir al otro lado. Si no, con el iTrack Advance está complicado. Se puede hacer, pero no, yo creo que no es tan rígido. Es hacer una hemigoniotomía es un poquito más difícil. Se puede hacer de un lado y del otro, pero si tienes un tubo en el medio que no puedes acceder fácilmente, pues es un poco más complicado. Después de trabeculectomía, quiero pensar si he hecho. Yo lo que haría es repetir si la trabeculectomía duró unos años, tienes 10 años de trabeculectomía y ahora se cerró, normalmente haría trabeculectomía. A mí me pasa por ejemplo, niños. En niños, la cirugía de elección es cirugía de ángulo. Y a veces tenemos niños que vienen de otros países y nunca han tenido cirugía de ángulo, le han hecho una trabeculectomía y ahí sí, o sea, por concepto digo, tengo que hacer cirugía de ángulo. Funcionan peor. Yo no sé si es porque ya no, el drenaje ha estado un bypass, es una cirugía filtrante y entonces funcionan peor. Y esto sí me ha pasado, alguien con una trabeculectomía fallida y entonces es lo que... En adultos normalmente, ya te digo, después de tubos, después de trabeculectomías, normalmente yo lo que haría es reabrir. Normalmente lo que hago es reabrir la trave. Excelente. Doctora, muchísimas gracias. Un gusto y un saludo. La doctora Chirinos le hizo la pregunta porque justamente tengo una paciente cuya yo hago suturas liberables en la trave y uso mitomicina. Una paciente blanca, pero cicatrizó a los 21 días, la volví a entrar a quirófano, volví a colocar mitomicina, volvió a cicatrizar y cuando hace la cicatrización aumenta las presiones que con mucha Sí. molestia, presiones en 30. O sea, entonces yo dije, ya no toco más la conjuntiva porque definitivamente por más que haga es la cicatrización del paciente. Y dije, bueno, voy a ver, a revisar qué tal puede ser el GAT. Entonces, por eso, no sé, quería Ok. preguntarle su Entonces es experiencia. una trabeculectomía reciente. ¿Y cómo es el glaucoma? ¿Es bastante avanzado o es Es un moderado? feudo exfoliativo Ok. y moderado avanzado. Ok. Puedes probar hacer cirugía de ángulo, porque esto es una trabeculectomía que tú has hecho recientemente, la has hecho tú, sabes, la has revisado y las trabeculectomías no es para todo el mundo. Hay gente que cicatriza.
no es la técnica quirúrgica, es el paciente entonces, en este caso sí, yo creo que valdría la pena probar la cirugía angular antes de ir a un dispositivo de drenaje. Creo que sí, es una... O sea, el caso que yo hablaba es alguien que lleva una trabeculectomía de hace varios años, entonces no sé si haría GAT, pero si esto es reciente, ¿sabes? No hay un bypass, o sea, yo sí intentaría hacer un GAT o Omni o abrir la malla trabecular. Sí, es buena idea. Aparte que es un secundario, probablemente le vaya mejor, como es un pseudoexfoliativo. Exacto. Es probable Pero que no te es lo eso, sino que es reciente, no hemos divertido el flujo de acuoso. Entonces, en tu caso, creo que sí que es ideal. Sí, señor. Muchísimas gracias, Doc. Un placer, gracias a ti. Lo que usted decía del procedimiento como tal, la trabeculotomía, tiene amplia descripción, la de abordaje externo 360 grados en los congénitos. Por lo Ujú. tanto, el abordaje del ángulo, si es posible con una córnea que permita visualizar las estructuras, va a ser la cirugía realmente ideal para este paciente con un congénito. Doctora, ya para finalizar, porque tenemos ya finalizando la hora, la doctora Morales le pregunta a Mavi Morales, he conseguido pacientes con hasta 3 trabeculectomías en el mismo ojo por falla de las previas. ¿Qué opinión y qué opina usted de eso? Es la pregunta de la doctora. ¿Qué A mí me procedimiento? parece bien. A mí me parece bien si una falla hacer otra. Cuando ya tienes tres que han fallado, yo seguramente iría, y también el tiempo, porque en general cuando dices tres han fallado, me imagino que ya es a lo largo de años, entonces yo iría a un tubo. Yo iría a un tubo entonces. El caso de la doctora Chirinos es muy interesante porque es algo reciente, algo que ha hecho ella misma que sabe que este paciente cicatriza. O sea, si es reciente fallo, el ángulo está bien. Si es a lo largo de tiempo tres trabeculectomías fallidas, es hora para hacer un tubo. Excelente, doctora. Bueno, doctora, el año que viene le abro ya una invitación. Quisiera que nos hablara un poquito de glaucoma congénito basado en Perfecto. su experiencia. A partir de enero le estaremos contactando y bueno, abierta a lo que le planteé, la invitación para nuestro Congreso Nacional en Isla de Margarita. Esperemos que su agenda se lo permita. Y bueno, muchísimas gracias por habernos dado esta hora de su tiempo, al cual le hemos sacado todo muchísimo provecho. Quería darle la palabra al doctor Petito. De nuevo, doctora, muy amable. Gracias, gracias mil por el tiempo dedicado. Y creo que queda en nuestras manos promocionar el arte de la trabeculectomía. ¿Ok? Pienso que es una técnica que debe prevalecer, va a seguir prevaleciendo, por lo menos en Latinoamérica. Ahora ese testigo se lo pasamos a usted para que mantenga esa llama viva allá en el norte. Muchísimas gracias de nuevo y esperamos contar con su próxima eh, intervención en el área de glaucoma congénito. Gracias. Es un placer. Muchas gracias a todos y me ha encantado la discusión y colaborar con vosotros. Gracias, doctora, Sí. una vez más. Buenas Cuando noches. tengamos este video, esta charla ha sido grabada, apenas Ujú. la tengamos en el canal de YouTube, se la compartiré para que la Ay, muchas pueda gracias. tener presente. Estupendo. Muchísimas Gracias. gracias. Una feliz noche a todos. Gracias por estar presentes en este interesantísimo webinar con la doctora Elena Vidrián. Gracias y Buenas que pasen noches. todos. Gracias. Me encanta el debate que hacéis. Buenísimo. Gracias, doctora. Dale Hasta contacto. luego. Hasta luego.